Hola a todos, soy el Dr. Barjao. En el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre grasas cis, grasas trans, qué significan esos conceptos y qué significa el concepto de grasa saturada. Probablemente lo hayáis oído hablar por ahí a nutricionistas o en los medios de comunicación que las grasas cis son buenas, las trans son malas y las saturadas depende de lo que nos estén diciendo, ¿verdad? Pues hoy vamos a explicar esos conceptos, qué significan a nivel molecular. Vamos a tener que ir a dar algunas explicaciones de química, pero realmente son conceptos que tienen aplicación en la vida diaria, o por lo menos pueden explicar algunos fenómenos de la vida diaria. Sin ir más lejos, nuestras manos. Nuestras manos parecen iguales, son la imagen especular la una de la otra. Sin embargo, no se pueden superponer. Aquí tengo los pulgares, si las intento poner la una encima de la otra, no podría, con lo cual no son iguales. Si viene una persona a darme la mano derecha, tengo que darle la mano derecha, no puedo darle la mano izquierda. Con lo cual, por mucho que nos lo parezcan, no son iguales. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver tres conceptos. Primero, ¿qué significa el concepto de isomería? Segundo, ¿qué significan los diastereoisómeros cis y trans? Y tercero, ¿qué significan los enantiómeros? Vamos a ello. Bueno, en primer lugar, y por partir desde el principio, los seres vivos tenemos una estructura basada en el carbono. Esto es así porque el carbono es un átomo muy versátil, puede unirse a 4 elementos diferentes y forma estructuras tetraédricas. Eso quiere decir que el carbono, para minimizar las repulsiones entre los 4 elementos a los que está unido, forma una estructura como si fuera un tetraedro, ¿de acuerdo? Este tipo de pirámide. Entonces, la molécula más sencilla que podemos pensar de carbono es el metano, un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. Y así podríamos ir, en lugar de hidrógeno, podríamos unirlo a más carbonos, ¿de acuerdo? Carbono, carbono. Por simplificar, a la hora de dibujar las moléculas voy a dibujarlas así. Significa que esto es un átomo de carbono, esto es otro átomo de carbono, 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 ¿de acuerdo? Isómeros quiere decir dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente forma desarrollada. Por ejemplo, podemos pintar la molécula de etanol y un isómero, el dimetil éter. La fórmula molecular de esto sería un carbono, un oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Y el dimetil éter sería un oxígeno, 2 carbonos, 3 y 3, 6 oxígenos, 6 hidrógenos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos serían isómeros. Podemos hablar de isómeros de función, porque esto es un alcohol, hablando de grupos funcionales, y esto sería un éter. Tiene diferentes propiedades físicas y químicas. También podemos hablar de isómeros de posición. Si pensamos en una molécula biológica o que tiene alguna función en el cuerpo humano, pues esto sería, por ejemplo, la colina. ¿De acuerdo? La colina es como un 1-amino 2-etanal o 1-amino etan 2-al. Sin embargo, también podría existir una molécula como esta. Esto sería 1-amino etan 1-al. Estas dos moléculas tienen la misma forma desarrollada, pero diferente, tienen la misma forma molecular, pero diferente fórmula desarrollada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son isómeros de posición, ¿vale? Estos son más o menos los dos tipos de isomería sencilla que hay. Como vemos, estos dos tipos de isomería tienen conectividad diferente. Quiere decir que aquí el oxígeno está unido a un carbono, aquí está unido a 2 carbonos, es una conectividad diferente, y aquí el grupo amino está unido al carbono 1, y aquí está unido el oxígeno al carbono 2, y aquí están los dos unidos al carbono 1. Es una conectividad diferente. Sin embargo, tenemos otro tipo de isomería en el que la conectividad es igual. Lo que cambia es la disposición tridimensional de los átomos en el espacio. Misma conectividad,
distinta disposición tridimensional. Esto se llama la estereoisomería y tenemos dos tipos. Tenemos los diastereoisómeros y los enantiómeros. Bueno, como acabamos de ver, podemos tener isómeros con diferente conectividad y misma forma molecular. Si vemos que tienen la misma conectividad, hablamos de estereoisómeros, y luego tenemos diastereoisómeros y enantiómeros. Los diastereoisómeros son aquellos estereoisómeros que no son imagen especular, ¿de acuerdo? Si ponemos un espejo entre las dos moléculas que estamos estudiando, no parecen uno la imagen reflejada del otro. Por lo tanto, el ejemplo más clásico de esto es la isomería cis-trans, que es lo que está pasando con los ácidos grasos que a veces vemos que nos comentan por ahí. Tenemos que entenderlo a nivel molecular, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, el átomo de carbono se puede sustituir por 4 cosas, puede tener 4 sustituyentes. Pueden ser hidrógenos, pueden ser átomos de carbono o pueden ser heteroátomos, lo cual quiere decir cualquier cosa excepto carbono e hidrógeno. ¿Vale? En este caso, bromo y nitrógeno serían los heteroátomos. Entonces, ¿qué pasa? Que un átomo de carbono, en este caso, está en un estado de oxidación basal, pero puede oxidarse. Oxidarse en química orgánica quiere decir o ganar estados de oxidación o perder hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, un enlace de carbono que tuviera 2 sustituyentes, estuviera sustituido por 2 hidrógenos, y este también por 2 hidrógenos, aquí lo que sea, podría oxidarse a un doble enlace. Esto sería una reacción de oxidación, ¿de acuerdo? Pero puede oxidarse a 2 posibilidades. Como esto ya no es una estructura tetraédrica, sino que pasa a ser una estructura plana, en lugar de ser podría estar así y podría estar también así. Esto sería la forma trans y esto sería la forma cis. Ambas tienen la misma fórmula molecular, ambas tienen la misma conectividad, pero no son la imagen especular de la una de la otra. Por lo tanto, decimos que estamos en un ejemplo de diastereoisómeros. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos algunos aceites. Un aceite es un líquido denso, graso, que se extrae de algunos organismos, como aquí vemos. Aquí vemos aceite de oliva, de girasol, de soja, de cacahuete, de palma. Cada aceite tiene una composición en ácidos grasos diferente. Así, aquí vemos que el aceite de oliva tiene un 72% de ácido oleico, el de girasol un 27%, soja otro 27%, cacahuete 52%, y así sucesivamente. En este caso, esta gráfica representa estos 5 ácidos grasos que aparecen en 5 tipos diferentes de aceite. Esta información la he sacado de mi blog, medicinapreventiva.org, allí podéis consultar más. La verdad es que es un post un poco antiguo, pero esta información sigue siendo vigente. Aquí vemos la estructura molecular del ácido oleico. El ácido oleico, como vemos, es un ácido graso, un ácido con una grasa aquí, y tiene una única insaturación. Como he explicado antes, insaturación, un átomo de carbono que no está saturado con sus 4 sustituyentes o sus 2 sustituyentes posibles, porque es un átomo de carbono invitado a una cadena con hidrógenos. Sin embargo, este únicamente tendría 2 sustituyentes posibles. Por lo tanto, este está insaturado. Y estos estarían saturados, pero decimos que este ácido graso completo no está saturado, porque tiene una insaturación. Para la nomenclatura, pues vemos que este sería un ácido graso cis. Lo de omega 9, omega 6 u omega 3, ¿en qué se basa? Pues en que el grupo funcional más importante, que es el grupo ácido, sería lo que estaría al principio de la cadena. Entonces este sería el enlace alfa, este sería el enlace beta, y decimos por compendio que el último enlace es el enlace omega. Entonces calculamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9, omega 9, tenemos la insaturación.
Aquí tenemos la insaturación en omega 6 y aquí tenemos la insaturación en omega 3. Por eso el ácido linolénico es un ácido omega 3, poliinsaturado. Y el ácido linoleico es un ácido poliinsaturado omega 6. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado, omega 9, ¿de acuerdo? Y así con otros tipos de ácidos grasos. ¿Por qué es esto importante? Porque estas insaturaciones, que están, como vemos, en una conformación cis, es la conformación o es el diastereoisómero, mejor dicho, preferido por la naturaleza. La naturaleza también quiere la comodidad, no quiere las cosas que le ocupan mucho espacio. Sin embargo, las enzimas pueden inducir este tipo de diastereoisómeros con reacciones químicas. Por lo tanto, el diastereoisómero que está favorecido en la naturaleza es el cis y es el diastereoisómero que nuestro cuerpo está acostumbrado a lidiar con él. Sin embargo, si sometemos a un ácido graso como es el oleico a condiciones extrañas, por ejemplo hidrogenación o frituras, obtenemos el ácido graso que es termodinámicamente más estable, que es el trans. En este caso, el ácido graso omega 9 trans de ácido oleico es el ácido eleaídico. Y si lo sometemos a condiciones de hidrogenación, por ejemplo para hacer mantequillas, se solidifica y pasa a ser un ácido graso saturado. Todos sus enlaces de carbono están saturados con el máximo número de hidrógenos posible. Este sería el ácido esteárico. ¿Qué pasa con el ácido esteárico y el ácido eleaídico, que es monosaturado trans? Pues que el cuerpo no está acostumbrado a lidiar con ellos, no tenemos la maquinaria enzimática suficiente para utilizarlos en el ciclo de la beta-oxidación e incorporarlos a la membrana plasmática, etc. Por eso nos dan tantos problemas como aumento del LDL, colesterol malo, o a largo plazo sabemos que consumir grasas trans es asociado con Alzheimer, cáncer, diabetes y otras muchas enfermedades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ácidos grasos cis, ya sean monoinsaturados, omega 6 poliinsaturados u omega 3 poliinsaturados, favorecidos en la naturaleza y buenos para el cuerpo. Ácidos grasos saturados o monoinsaturados trans, malos para el cuerpo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que todos los ácidos grasos sean malos. Si yo, por ejemplo, tuviera un ácido graso que solamente tuviera 4 átomos de carbono, estaría también saturado y ese ácido butírico no es malo. Por eso hay que matizar el tipo de ácido graso. Si es un ácido de 20 átomos de carbono y está saturado, probablemente no sea bueno, y estoy generalizando un poco, pero 4 o 5 átomos de carbono y está saturado no tiene por qué tener peligro. Vamos ahora a hablar de enantiómeros. Pues los enantiómeros son isómeros que tienen la misma conectividad y se relacionan dos compuestos uno con el otro, siendo uno la imagen especular del otro. Es un poco complicado de entender, pero tiene muchas aplicaciones en medicina. De hecho, hace unos años hubo un escándalo con un fármaco que se llama la talidomida. La talidomida se la daban a las embarazadas que tenían dolores gastrointestinales. En ese momento no se obligaba a que los compuestos fueran enantioméricamente puros. A nivel sintético es bastante complicado separar dos enantiómeros porque tienen propiedades físicas y químicas muy parecidas. Sin embargo, no son completamente iguales. El problema es que las enzimas del cuerpo no lo reconocen de forma igual. Es como cuando voy a darle la mano derecha a alguien y me responde con la mano izquierda. No se puede, no lo reconoce. Pues lo mismo pasa con las enzimas del cuerpo. Resulta que había un enantiómero de la talidomida que sí, que reducía los dolores gastrointestinales, pero el otro enantiómero era responsable de malformaciones fetales. Y hubo muchos niños que nacieron con malformaciones debido a que se estaba dando la mezcla de los dos.
Por lo tanto, desde ese momento ya se exige que a la hora de sintetizar fármacos sean de una pureza superior al, creo que es 99,8 o 99,5% de pureza en un enantiómero, ¿de acuerdo? Porque tienen propiedades en el cuerpo diferentes. Las enzimas del cuerpo reconocen un enantiómero y no reconocen el otro. Las enzimas del cuerpo pueden dar la mano y no le reconocen si le das la mano izquierda, ellas quieren la mano derecha. Vamos a verlo con un ejemplo con aminoácidos. De acuerdo, pues aquí te he dibujado una pareja de enantiómeros. Como ejemplo he cogido pues dos aminoácidos, la L-leucina y la D-leucina, que tienen un estereocentro cada una. Lo primero que debemos de preguntarnos a la hora de identificar el tipo de isomería es, ¿tienen la misma conectividad? Pues sí, vemos que todo está conectado a los mismos átomos. Lo segundo sería, ¿son la imagen especular el uno del otro? Sí, son la imagen especular el uno del otro. Por lo tanto, no serían diastereoisómeros, serían enantiómeros. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es esto importante? Porque a nivel biológico la célula es capaz de reconocer uno de los dos enantiómeros. Las enzimas reconocen más a los L-aminoácidos y no a los D-aminoácidos. Por lo tanto, aquí tengo estos modelos moleculares. Podemos poner aquí a la L-leucina. Perdón, esta sería la D-leucina. Aquí vemos el grupo ácido, el grupo amino, el hidrógeno hacia nosotros y el grupo isobutilo hacia el papel. Y aquí la L-leucina con el grupo ácido, el grupo amino, el hidrógeno hacia nosotros y el grupo isobutilo. ¿Son la imagen especular el uno del otro? Sí, vemos que sí. ¿Son superponibles? Pues vemos que no. No son superponibles. Aunque el grupo ácido y el grupo amino sean superponibles, vemos que el grupo isobutilo en este caso está yendo hacia nosotros, pero en este caso tendremos un hidrógeno. Por lo tanto, no es la misma molécula. ¿Y cómo funciona esto a nivel biológico? Pues que vemos que si cogemos la L-leucina, si mi mano, por ejemplo, fuera una enzima y reconociera el grupo amino, el grupo ácido y el grupo amino y el hidrógeno por poner un ejemplo sencillo, pues con esta sí que lo reconocería. Pero si cogemos la D-leucina, reconoce el grupo ácido, reconoce el grupo amino, pero aquí, en lugar de tener al hidrógeno, tenemos al grupo isobutilo, con lo cual no lo reconocería, no habría interacción. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido quizás un poquito más de química, pero es importante para entender ejemplos como la talidomida o por qué los aminoácidos son L y no son D. Lo mismo pasa con azúcares, lo mismo pasa con ácidos nucleicos, lo que pasa es que es otro tipo de quiralidad, la quiralidad helicoidal y otros muchos ejemplos en la naturaleza. No se sabe muy bien por qué esto es así, pero lo cierto es que la naturaleza sigue siempre la misma orientación. Y lo mismo pasa con otros ejemplos de nuestra vida real. Por ejemplo, pues un mismo coche comprado aquí en Europa tiene el volante a la izquierda y ese mismo coche lo compras en Inglaterra y tiene el volante a la derecha. ¿Tienen la misma conectividad? Bueno, podríamos decir que sí. ¿Son la imagen especular el uno del otro? Pues sí, por lo tanto, ¿qué son? Os dejo que me lo digáis en los comentarios. Y otra pregunta os hago. Hay múltiples ejemplos, pero pensar en un reloj. Mi reloj, por ejemplo, tiene los botones para manejarlo al lado derecho. Si tuviéramos el mismo reloj con los botones al lado izquierdo, ¿qué serían? ¿Qué tipo de isomería tendríamos en ese caso? A ver si me lo contestáis en los comentarios. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dais un me gusta y... Pues nada, aunque ha sido un vídeo un poco complicado, seguro que ha ayudado a entender alguna de las cosas de bioquímica básica y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.